En las páginas más oscuras de los textos antiguos, en las tradiciones perdidas de civilizaciones milenarias y en los manuscritos que los eruditos apenas se atreven a susurrar, se encuentra una de las historias más perturbadoras y fascinantes de la humanidad. Una historia que ha sido censurada, reinterpretada y ocultada durante siglos, pero que sigue resonando en el inconsciente colectivo de nuestra especie. Hoy descubriremos la verdad detrás de los ángeles que abandonaron el cielo, una narrativa que cambiará para siempre tu comprensión de la historia antigua y el origen de muchas de nuestras leyendas más profundas. La historia oficial nos ha contado versiones dulcificadas, adaptadas para el consumo masivo, pero la realidad histórica es mucho más compleja y perturbadora. Los ángeles caídos no fueron simplemente seres que desobedecieron por orgullo, sino entidades que tomaron decisiones que alterarían el curso mismo de la civilización humana. Sus nombres resuenan a través de los milenios: Azazel, Semiasa, Baraquiel, Cocabiel y decenas más que aparecen en textos que datan de hace más de 2500 años. Para entender quiénes fueron realmente estos seres, debemos regresar al libro de Enoc, uno de los textos más controvertidos y fascinantes de la literatura antigua. Enoc, bisabuelo de Noé según la tradición bíblica, fue testigo directo de eventos que sacudirían los cimientos del mundo conocido. En sus escritos, preservados en manuscritos etíopes, arameos y fragmentos encontrados en Qumrán, se narra con detalles escalofriantes la historia de 200 ángeles que tomaron la decisión más trascendental en la historia de la humanidad: abandonar su reino celestial para habitar entre los hombres. El líder de esta rebelión cósmica fue Semiasa, cuyo nombre significa "mi nombre ha visto" o el observador. No actuó solo, sino que convenció a 200 de sus compañeros para que lo siguieran en lo que él consideraba una misión de liberación y conocimiento. Estos seres, conocidos como los vigilantes o Grigori, habían sido enviados originalmente para observar a la humanidad, pero su misión se transformó en algo mucho más profundo y perturbador. La decisión no fue tomada a la ligera. Según los textos, Semiasa temía ser el único responsable de tan grave transgresión, por lo que exigió que todos juraran y se comprometieran mediante juramentos irrevocables. Este momento, descrito en el capítulo 6 del libro de Enoc, marca el punto de no retorno en la historia tanto celestial como terrestre. En el monte Hermón, cuyo nombre significa lugar maldito, estos 200 seres sellaron su destino y el de toda la humanidad. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos ángeles antes de su caída? Los textos describen una jerarquía celestial compleja, donde cada uno de los vigilantes tenía responsabilidades específicas sobre diferentes aspectos de la creación. Azazel, cuyo nombre significa Dios fortalece o fuerza de Dios, era el encargado de enseñar a los hombres el arte de la guerra y la metalurgia. Baraquiel, rayo de Dios, dominaba los secretos de la astronomía y los fenómenos atmosféricos. Cocabiel, estrella de Dios, conocía los misterios de las constelaciones y el tiempo. Cada uno de estos nombres no son meras etiquetas, sino descripciones de funciones cósmicas específicas. Raguel era venganza de Dios, encargado de la justicia divina. Ramiel era trueno de Dios, controlador de las visiones y los sueños proféticos. Sariel era comandante de Dios, líder de huestes angelicales. Cuando estos seres decidieron abandonar sus posiciones, no solo desertaron de sus deberes, sino que llevaron consigo conocimientos que cambiarían para siempre el curso de la civilización humana. La motivación detrás de esta rebelión cósmica es uno de los aspectos más fascinantes de toda la narrativa.
Los textos no presentan a estos seres como malvados desde el inicio, sino como entidades que se sintieron atraídas por la humanidad de formas que trascendían su naturaleza angelical. Vieron a las hijas de los hombres y las encontraron hermosas, pero más allá de la atracción física, parece haber existido una fascinación profunda por la experiencia humana, la mortalidad, la pasión, la creatividad y la capacidad de cambio. Esta atracción los llevó a tomar la decisión más radical posible: renunciar a su inmortalidad celestial para experimentar la vida terrena. Tomaron esposas humanas y de estas uniones nacieron los Nefilim, seres de estatura gigantesca y poder sobrenatural que dominarían la tierra durante generaciones. Estos gigantes no eran simples seres físicamente imponentes, sino híbridos que combinaban la sabiduría angelical con la pasión humana, creando una raza que los textos describen como problemática para el orden natural. Los nombres específicos de estos ángeles caídos revelan mucho sobre sus identidades y funciones originales. Penemuel, cuyo nombre significa interior de Dios, era el encargado de los secretos de la sabiduría y enseñó a los hombres la escritura, revelando conocimientos que supuestamente debían mantenerse ocultos. Casiade enseñó sobre abortos y el control de la natalidad, conocimientos que alteraron dramáticamente las sociedades humanas. Gadriel, muro de Dios, fue quien introdujo las armas y los instrumentos de muerte. Asbil enseñó los malos consejos y la manipulación, mientras que Armers se especializó en la resolución de encantamientos. Batraal enseñó sobre astrología, Besaleel sobre el conocimiento de las nubes, Ananeel sobre los secretos de la tierra, Saquiel sobre los rayos, Saciel sobre los cursos del sol y Samiel sobre los signos de la luna. Cada uno de estos ángeles caídos trajo consigo un aspecto específico del conocimiento prohibido que transformaría irreversiblemente la experiencia humana. La enseñanza de estos conocimientos prohibidos tuvo consecuencias devastadoras para la humanidad. Azazel, en particular, se convirtió en el instructor principal en las artes de la guerra y la violencia. Enseñó a forjar espadas, cuchillos, escudos y corazas, introduciendo por primera vez la guerra organizada en gran escala. También reveló los secretos de los metales preciosos y cómo trabajarlos, estableciendo las bases de la orfebrería y la joyería que llevarían a la vanidad y la codicia. Pero su influencia no se detuvo ahí. Azazel también enseñó a las mujeres el arte de embellecerse, cómo usar antimonio para resaltar los ojos, cómo aplicar cosméticos, cómo usar brazaletes y ornamentos preciosos. Estos conocimientos, aparentemente inocuos, desataron, según los textos antiguos, una era de vanidad, seducción y corrupción moral que se extendería por toda la humanidad. Las consecuencias de estas enseñanzas fueron catastróficas. El mundo se llenó de violencia, inmoralidad y caos. Los gigantes Nefilim, descendientes de los ángeles caídos, comenzaron a devorar los recursos de la humanidad y eventualmente a los propios humanos. Su presencia alteró el equilibrio natural del mundo, creando una era de oscuridad y terror que los textos describen con detalles espeluznantes. Los nombres de algunos de los más prominentes entre estos gigantes han llegado hasta nosotros a través de diversas tradiciones. Ogías, cuyo nombre significa gigantesco, era considerado el más poderoso de todos. Su hermano Oya dominaba las artes de la guerra y la destrucción. Estos seres no eran simplemente físicamente imponentes, sino que poseían conocimientos y habilidades que combinaban lo mejor y lo peor de ambos mundos, la sabiduría angelical y la pasión destructiva humana. La respuesta celestial a esta rebelión no se hizo esperar.
Los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel fueron enviados para lidiar con la crisis que se había desatado en la tierra. Sus métodos fueron tan drásticos como la situación lo requería. Gabriel fue enviado a destruir a los gigantes mediante guerra civil, incitándolos a luchar entre sí hasta su mutua destrucción. Miguel recibió la orden de atar a Semiasa y a sus seguidores en prisiones subterráneas hasta el día del juicio final. Rafael fue encargado específicamente de lidiar con Azazel, el más problemático de todos los ángeles caídos. Según los textos, Rafael debía atar a Azazel de pies y manos, arrojarlo en las tinieblas y cubrirlo con piedras ásperas y puntiagudas en el desierto de Dudael. Allí permanecería en oscuridad eterna hasta el día del juicio, cuando sería arrojado al fuego para ser consumido para siempre. Uriel, por su parte, fue enviado a advertir a Noé sobre el diluvio venidero, el método final que sería usado para limpiar la tierra de la corrupción introducida por los ángeles caídos y su descendencia. Este diluvio no sería simplemente una catástrofe natural, sino una respuesta directa y deliberada a la crisis causada por la rebelión angelical. Los textos describen con detalles precisos las ubicaciones donde estos ángeles fueron aprisionados. Algunos fueron encerrados en valles profundos en los confines de la tierra, otros en montañas inaccesibles y algunos en dimensiones que trascienden el espacio físico conocido. Estas prisiones no eran simples cárceles, sino lugares de tormento eterno donde estos seres experimentarían el peso completo de su transgresión. Sin embargo, la influencia de los ángeles caídos no terminó con su aprisionamiento. Los conocimientos que habían transmitido a la humanidad permanecieron transmitiéndose de generación en generación a través de tradiciones ocultas, textos secretos y linajes iniciáticos. La metalurgia, la astronomía, la medicina, las artes marciales, la magia y numerosas otras disciplinas que consideramos fundamentales para la civilización humana, según estos textos antiguos, tienen su origen en las enseñanzas de estos seres rebeldes. Los nombres de los ángeles caídos también se preservaron en tradiciones mágicas y ocultistas posteriores. Azazel se convirtió en una figura central en numerosos grimarios medievales y renacentistas. Semyasa fue invocado en rituales de conocimiento prohibido. Los nombres de Baraquiel, Cocabiel y otros aparecen en textos de magia ceremonial, donde se les atribuyen poderes específicos sobre elementos naturales y conocimientos ocultos. Esta preservación de sus nombres y atributos sugiere que la influencia de estos seres trascendió su castigo físico. Aunque sus cuerpos pudieran estar aprisionados, sus enseñanzas y posiblemente sus esencias espirituales continuaron ejerciendo influencia sobre la humanidad a través de los milenios. Esta influencia persistente explicaría por qué sus nombres aparecen consistentemente en tradiciones ocultistas de culturas aparentemente desconectadas. Las tradiciones judías posteriores desarrollaron elaboradas descripciones de la jerarquía y organización de estos ángeles caídos. El Talmud y otros textos rabínicos expandieron las narrativas del libro de Enoc, proporcionando detalles adicionales sobre sus personalidades, métodos y áreas de especialización. Estas tradiciones presentan a algunos de estos seres como más malevolentes que otros, creando una compleja taxonomía del mal angelical. Azazel, en particular, se convirtió en el chivo expiatorio literal en los rituales del día de la expiación, donde los pecados de Israel eran simbólicamente cargados sobre un macho cabrío que era enviado al desierto para Azazel. Este ritual sugiere que, incluso en su estado caído y aprisionado, Azazel mantenía una función específica en el orden cósmico como receptor de la culpa y la transgresión humanas. La influencia de estos ángeles caídos
también se extendió a las tradiciones cristianas primitivas, aunque de formas más veladas. Los padres de la Iglesia, como Justino Mártir, Ireneo y Tertuliano, conocían y discutían las tradiciones enoquianas, aunque gradualmente fueron relegando estos textos al ámbito de lo apócrifo. Sin embargo, las ideas centrales sobre ángeles caídos que corrompieron a la humanidad se mantuvieron como parte fundamental de la teología cristiana. Las tradiciones islámicas también preservaron versiones de estas narrativas, aunque con modificaciones significativas. Los jinn, seres de fuego con libre albedrío, comparten muchas características con los ángeles caídos de las tradiciones judeo-cristianas. Iblis, el equivalente islámico de Satanás, lidera una rebelión angelical que presenta paralelos claros con la historia de Semiasa y sus seguidores. Los textos zoroastrianos, anteriores a muchas de estas tradiciones, también contienen narrativas sobre seres luminosos que se rebelaron contra el orden divino. Los Daevas, originalmente deidades benévolas que se convirtieron en fuerzas del mal, muestran patrones similares a los ángeles caídos de las tradiciones posteriores. Esta consistencia a través de culturas y períodos históricos sugiere raíces muy profundas para estas narrativas. Los manuscritos de Qumrán, descubiertos en el siglo XX, proporcionaron evidencia arqueológica de la importancia de las tradiciones enoquianas en el judaísmo del Segundo Templo. Fragmentos del libro de Enoc en arameo y hebreo demuestran que estas narrativas no eran marginales, sino parte integral del pensamiento religioso de la época. Los esenios, la comunidad responsable de estos manuscritos, consideraban los textos enoquianos como escritura inspirada. La preservación de los nombres específicos de los ángeles caídos a través de estos diversos manuscritos permite reconstruir listas detalladas de estos seres y sus atribuciones. Más allá de los líderes principales como Semiasa y Azazel, los textos mencionan docenas de nombres adicionales. Armaros enseñaba la resolución de encantamientos, Baraquijal enseñaba astrología, Cocabel las constelaciones, Ezequiel el conocimiento de las nubes, Araquiel las señales de la tierra, Shamsiel las señales del sol, Sariel el curso de la luna. Cada uno de estos nombres representa no solo un individuo, sino toda una categoría de conocimiento que supuestamente fue transmitida ilegítimamente a la humanidad. La especificidad de estas atribuciones sugiere tradiciones muy desarrolladas sobre la organización del conocimiento celestial y cómo diferentes aspectos de la realidad estaban bajo la supervisión de seres angelicales específicos. La geografía sagrada asociada con estos ángeles caídos también es significativa. El monte Hermón, donde según los textos realizaron sus juramentos, se encuentra en la frontera entre el Líbano moderno, Siria e Israel. Esta montaña, la más alta de la región, ha mantenido asociaciones sagradas a través de múltiples culturas y períodos históricos. Los sitios donde supuestamente fueron aprisionados también corresponden a ubicaciones geográficas reales, sugiriendo que estas tradiciones estaban firmemente arraigadas en paisajes específicos del Medio Oriente. El desierto de Dudael, donde Azazel fue supuestamente aprisionado, ha sido identificado con varias ubicaciones en el desierto de Judea. Estas identificaciones geográficas proporcionan un elemento de concretud histórica a narrativas que podrían parecer puramente mitológicas, sugiriendo que los antiguos autores de estos textos estaban describiendo eventos que consideraban históricamente reales y geográficamente localizables. La influencia de estos ángeles caídos en la literatura y el arte posteriores ha sido inmensa. Desde El Paraíso Perdido de Milton hasta las obras de Byron, Blake e innumerables autores modernos,
Las figuras de los ángeles rebeldes han proporcionado inspiración para exploraciones de temas como la rebelión, el conocimiento prohibido, la corrupción y la redención. Sus nombres resuenan en obras de horror, fantasía y ciencia ficción como símbolos de poder transgresivo y sabiduría peligrosa. Las tradiciones ocultistas occidentales de los siglos XIX y XX revivieron intensivamente el interés en estos seres. Organizaciones como la Orden Hermética del Amanecer Dorado incorporaron los nombres y atribuciones de los ángeles caídos en sus sistemas mágicos. Aleister Crowley y otros ocultistas prominentes desarrollaron rituales e invocaciones específicamente diseñados para contactar con estas entidades, afirmando que su aprisionamiento no era absoluto y que podían ser alcanzados a través de prácticas ceremoniales apropiadas. La psicología moderna ha interpretado estas figuras como arquetipos del inconsciente colectivo, representaciones simbólicas de aspectos oscuros o transgresivos de la psique humana. Carl Jung veía en los ángeles caídos símbolos del proceso de individuación, donde el confrontamiento con la sombra personal y colectiva era necesario para el crecimiento psicológico. Esta interpretación psicológica no necesariamente invalida las interpretaciones históricas o religiosas, sino que añade capas adicionales de significado. Los estudios comparativos de religiones han identificado paralelos entre los ángeles caídos y figuras similares en otras tradiciones mundiales. Los asuras de la tradición hindú, originalmente deidades que se convirtieron en fuerzas del mal, presentan patrones narrativos similares. Los titanes de la mitología griega, seres primordiales que se rebelaron contra el orden olímpico, también muestran correspondencias significativas. Estas similitudes sugieren patrones universales en la conceptualización humana del mal, la rebelión y la transgresión cósmica. La cuestión de la historicidad de estas narrativas permanece controversial. Mientras que los enfoques académicos modernos tienden a interpretar estos textos como literatura teológica o mitológica, las tradiciones religiosas conservadoras mantienen que describen eventos históricos reales. La evidencia arqueológica de estructuras megalíticas y artefactos tecnológicamente avanzados en sitios antiguos ha llevado a algunos investigadores a especular sobre posibles bases históricas para las narrativas de seres superiores que enseñaron conocimientos avanzados a civilizaciones primitivas. Los nombres de los ángeles caídos también han sido objeto de análisis lingüístico detallado. Sus etimologías revelan capas de significado que conectan con tradiciones semíticas más amplias sobre la naturaleza divina y angelical. Los sufijos el, que aparecen en muchos de estos nombres, representan el nombre divino en hebreo, sugiriendo que estos seres retuvieron aspectos de su identidad divina incluso después de su caída. Esta ambigüedad lingüística refleja la complejidad teológica de seres que participan simultáneamente de naturalezas divinas y diabólicas. Las implicaciones de estas narrativas para el entendimiento de la condición humana son profundas. Si los conocimientos fundamentales de la civilización tienen orígenes transgresivos, esto plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del progreso, la tecnología y el conocimiento mismo. ¿Son intrínsecamente corruptores los conocimientos que nos elevan por encima de nuestro estado natural? ¿Representa el desarrollo civilizacional una caída gradual desde un estado de inocencia original? Estas preguntas resuenan particularmente en la era moderna, donde los avances tecnológicos traen tanto beneficios como peligros existenciales. Las armas nucleares, la manipulación genética, la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas evocan los mismos dilemas éticos que los textos antiguos asociaban con las enseñanzas de los ángeles caídos.
La sabiduría prohibida de Azazel sobre metalurgia y guerra encuentra ecos contemporáneos en los debates sobre proliferación armamentística y desarrollo de armas autónomas. La narrativa de los ángeles que abandonaron el cielo, por lo tanto, no es simplemente una curiosidad histórica o teológica, sino una lente a través de la cual examinar dilemas perennes sobre conocimiento, poder y responsabilidad. Sus nombres, Semyasa, Azazel, Baraquiel, Cocabiel y todos los demás, representan no solo individuos míticos, sino categorías de experiencia humana que permanecen relevantes a través de los milenios. La historia de estos seres rebeldes nos confronta con preguntas que cada generación debe responder de nuevo. ¿Cuáles son los límites apropiados del conocimiento humano? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el progreso? ¿Pueden la sabiduría y el poder ser poseídos sin corrupción? Las respuestas a estas preguntas, sugeridas pero no dictadas por los textos antiguos, continúan dando forma a nuestro entendimiento de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos.